Buenas tardes, Magdalena Reyes, nuestra entrevistada, y buenas tardes a todos los suscriptores de Marcasur que nos van a escuchar en esta entrevista. Esta entrevista, como la hemos designado, hablemos de filosofía. Marcasur quiere, como lo ha hecho ya en otras oportunidades, diversificar un poco la temática, no estar hablando de temas profesionales, sino de temas de interés para todos los abogados y abogadas que nos escuchan. Hoy tenemos como invitada a Magdalena Reyes, uruguaya, nacida ya por los 70, que vive en Montevideo. Es licenciada en Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay. Es licenciada también en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Es miembro desde el año 2001 de la APA, American Philosophy Practitioners Association. Es miembro también desde el 2002 de la International Council for Philosophy Inquiry with Children, con sede en Canadá. Ha escrito varias tesis, monografías y libros sobre filosofía y dicta cursos en el país y en el extranjero sobre filosofía, que va a ser nuestra materia de hoy. Muchas gracias y bienvenida, Malenita, como le decimos los más amigos. Bueno, gracias a ti también, Juan, y a la revista Marcasur. Un honor para mí que me estén invitando a participar con ustedes en esta charla filosófica. La verdad, un placer total. Así que muchísimas gracias. Bueno, muy bien, gracias, Malenita. Bueno, hablemos de filosofía. Ha habido una evolución, un cambio, más que nada, un cambio. Hasta hace unos años estudiábamos literatura y estudiábamos historia y teníamos olvidada un poco a la filosofía. Hablo del común ser, el común abogado o abogada. Hoy eso ha cambiado, Malenita. ¿A qué se debe? Mira, Juan, yo creo que se debe a varios factores, ¿no? Yo creo que en primer lugar es un resultado de la posmodernidad, ¿no? Esto de la caída de los grandes relatos, del concepto de ciencia, de Dios, ¿no? De todas esas grandes ideologías a las cuales los seres humanos se aferraban como certezas y con las cuales iban transitando la vida, ¿no? Los seres humanos necesitamos certezas, somos buscadores de sentido, buscadores de certeza, y la posmodernidad trajo como un gran derrumbe en ese sentido, ¿no? Entonces, la filosofía viene como a darle al ser humano una oportunidad para pensar, para cuestionarse y para buscar la verdad. Entonces, yo creo que en primer lugar, este auge tiene que ver con la era posmoderna, y aparte también, bueno, con un cierto, que también es como un resultado de eso mismo, como una vuelta a lo socrático, ¿no? Al personaje de Sócrates, que es como el padre de la filosofía occidental, ¿no? Que Sócrates era un filósofo que andaba por la calle filosofando con la gente. Y después de mucho tiempo de estar recluida en la famosa Torre de Marfil, la filosofía como que retornó a la calle de la mano de ciertos filósofos, así llamados filósofos practicantes, filósofos que se decidieron que su misión era acercar la filosofía a la gente común, ¿no? Entonces, como que confluyeron como esos dos fenómenos, ¿no? ¿Qué filósofos contemporáneos han sido importantes en este movimiento? Mira, yo creo que son varios, ¿no? Por un lado, tenemos dentro de, bueno, en todo lo que es la consultoría filosófica, que justamente es la filosofía que viene a cumplir como un rol terapéutico a nivel individual, también empresarial, institucional, ¿no? De filósofos que hacen como consultoría o asesoría, de la mano de este famoso Lou Marinoff, que escribió Más Platón y menos Prozac. Eso como generó todo como una movida en la década de los 90 del siglo pasado. También todo lo que fueron los existencialistas en Francia, fundamentalmente, ¿no? Que dijeron, bueno, la filosofía se tiene que ocupar del ser humano en su existencia, entonces como que abrieron como un campo muy fértil en ese sentido de, bueno, la filosofía no se ocupa solamente
cuestiones o temas abstractos, sino que la filosofía está ahí para ¿no? Ayudar al ser humano o asistir al ser humano en la búsqueda de sentido. Y hoy, en el mundo de hoy, tenemos filósofos como Byung-Chul Han, por ejemplo, filósofo surcoreano que reside actualmente en Alemania, que es un prolífico escritor, escribe libros muy accesibles para la gente, es muy leído, muy consultado, ahora en este momento de pandemia está, ¿no? en todos los medios, aparece en la prensa, etc. Después tenemos también a otro pensador, que no es filósofo exactamente, pero que su pensamiento tiene mucho contenido filosófico, como es Yuval Noah Harari, especialmente su obra Las 21 lecciones para el siglo XXI. Y después tenemos filósofos que se dedican a la divulgación de la filosofía, ¿no? Que ellos también han tenido mucha incidencia en esta entrada de la filosofía, ¿no? En la vida cotidiana, como por ejemplo el español Fernando Savater, José Pedro Feynman en Argentina, bueno, entre otros, ¿no? Pero sí, sin duda, hay como una recuperación de esa tradición socrática, que está en las bases fundacionales de nuestra filosofía occidental, ¿no? Sin duda. ¿Cómo podés definir tú, Margarita, la filosofía? ¿Qué es para ti la filosofía? Para mí la filosofía es mi vida, ¿no? O sea, pero sí, yo no concibo mi vida sin la filosofía. De todas maneras, si tuviera que definirla en términos generales, bueno, está el significado etimológico, que es amor a la sabiduría, y que sin duda ahí, bueno, hay un gran significado que es la filosofía, es la búsqueda de la verdad. Es la búsqueda de la verdad acerca de uno mismo, ese famoso conócete a ti mismo socrático, o más bien del oráculo de Delfos, y también la búsqueda de la verdad hacia afuera, ¿no? En relación a lo circundante, ¿no? Al contexto, al mundo en el que vivimos. Entonces yo siempre digo que la filosofía es, por un lado, introspectiva, pero que también es muy política, ¿no? En el sentido de que las grandes preguntas de la filosofía tienen que ver con con este desarrollo, con esta necesidad de desarrollar nuestra naturaleza social, ¿no? El arte de vivir juntos. Las grandes preguntas de la filosofía son tan introspectivas o personales como políticas, ¿no? Eso separándolo de la ciencia. En un principio los presocráticos hacían preguntas más científicas, ¿no? Pero hoy, en la actualidad, tenemos la ciencia por un lado y la filosofía. Entonces, las preguntas filosóficas son fundamentalmente introspectivas, o sea, de la antropología filosófica, y también del fenómeno social y político. ¿Y qué nos aporta la filosofía en nuestra vida cotidiana? Yo creo, Juan, que o sea, a ver, si el hombre es un ser en busca de sentido. Y la vida cotidiana es, ¿no? Justamente ese espacio en el cual uno se va desarrollando, va viviendo, va eligiendo, se va haciendo quién es y va haciendo lo que hace. Y la filosofía es una herramienta fundamental en esa búsqueda, ¿no? En esa, un poco lo que decía anteriormente, eso de quién soy yo y quién quiero ser, y qué debo hacer para ser quien quiero ser, ¿no? Y todas esas preguntas que son tan fundamentales para cualquier ser humano, porque estas no son preguntas que se hacen solamente los filósofos, ¿no? Sino que se las hacen todos los seres humanos, son preguntas fundamentales que creo que no sé, no me imagino a ningún ser humano que pueda prescindir de ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía es imprescindible. El ejercicio filosófico es imprescindible, ¿no? Para intentar responder a esas preguntas que tenemos. Para intentar responder esas preguntas, y también para otra cuestión que a mí me parece que es muy importante, es
esto de que, ¿no? Como decía Santo Tomás, teme al hombre de un solo libro, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía te ayuda a, bueno, a poner entre signos de interrogación esas creencias, esas certezas que no son transmitidas y no son enseñadas desde la cultura en la cual nacemos y en la cual crecemos y en la cual somos criados. Bueno, y en ese sentido, al proporcionarte, al darte esa posibilidad de cuestionar todas esas creencias, incluso esos prejuicios que nos son inculcados, la filosofía te ayuda a tener una visión mucho más amplia, mucho más rica, mucho más comprensiva de la realidad, ¿no? Y de ti mismo, de los otros y de la realidad en general. Tú eres psicóloga también. Sí. ¿Qué relación hay entre la psicología y la filosofía? Yo ¿Qué relación? ¿Cuáles son los puntos que tienen en contacto? Brevemente, porque deben ser muchos. Sí, yo siempre defino la psicología como un retoño de la filosofía, ¿no? O sea, yo como psicóloga, por ejemplo, recurro, bueno, yo como que auno a mis dos profesiones, por ejemplo, en el ejercicio de la clínica, yo trabajo como psicóloga clínica con pacientes, yo como que integro mis dos profesiones. Por ejemplo, yo recurro muchísimo a los grandes clásicos de la filosofía, como por ejemplo Platón, como por ejemplo Nietzsche, ¿no? que son filósofos, no psicólogos, porque existieron previo a, ¿no? la aparición de la psicología como ciencia, y que sin embargo tuvieron una comprensión muy profunda, muy honda de la psiquis humana, ¿no? O sea, el concepto psique, psiqui viene de psique, que en griego lo utilizaban los griegos como sinónimo de alma. Entonces, por ejemplo, el estudio del alma es como fundamental a la tradición filosófica, ¿no? O sea, los antiguos, fundamentalmente Platón, Sócrates, Aristóteles, el alma era como era un concepto que ellos reflexionaban en torno a eso, ¿no? Y la verdad que nos legaron, ahora estoy hablando como psicóloga, un conocimiento muy, muy profundo y muy interesante de la psiquis humana. Entonces, la psicología como ciencia es como que, por eso que digo que es un retoño, ¿no? Se fundamenta en esos grandes saberes que nos han legado, nos han dejado los grandes filósofos de la historia de la humanidad, ¿no? Sin duda. Decime, hoy, estos tiempos que estamos pasando, en la humanidad toda, ¿ayuda la filosofía a comprender un poco más lo que está sucediendo? Yo creo que sin duda, Juan. Yo creo que sin duda, pero aparte, más que una opinión personal, que te contesto sí, sin duda, a la vista está, ¿no? Es increíble cómo a partir de... Ya la filosofía, como tú me preguntaste hoy, ya venía teniendo como un mayor auge, ¿no? Pero ahora con el coronavirus parece como que implosionó eso, ¿no? Los filósofos, si uno lee los diarios y ve los programas de televisión y escucha la radio, por todos lados se está consultando permanentemente a filósofos para que reflexionen, para que analicen, para que no den sus puntos de vista respecto a esta realidad que estamos viviendo. Y eso tiene que ver también mucho con la incertidumbre, ¿no? Porque justamente, y también se vincula con esto que yo decía hoy de la posmodernidad, ¿no? Esta situación, estamos como en una situación de incertidumbre crítica, ¿no? Porque si ya la posmodernidad nos había colocado en esa situación de incertidumbre, esta pandemia es como que ¿no? Fue como un zambullón, ¿no? En esa situación de incertidumbre. Y entonces, como que la filosofía cumple un rol fundamental, ¿no? En esto de aprender a vivir en la incertidumbre, porque eso es algo que la filosofía nos enseña, ¿no? Las preguntas filosóficas no tienen respuestas definitivas, pero sí tienen respuestas significativas, ¿no? Entonces, uno aprende a no
tener respuestas definitivas, pero sí significativas, respuestas que yo puedo elegir, que yo puedo adoptar, porque me resultan convincentes, porque me resultan sí, racionales, porque entiendo que por ese camino es el que debo transitar. Y entonces, sin duda, vemos, por ejemplo, pensadores como Harari y Byung-Chul Han, como dije hoy, que están, ¿no? Como pensando y elaborando y escribiendo con el objetivo de dar respuesta, aunque no sea definitiva, a estos problemas, a esta coyuntura en la cual estamos inmersos a nivel global, ¿no? Es Mundial. posible que al no tener unas respuestas claras de la ciencia, entonces se recurre a la filosofía. Y claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Justamente porque la ciencia busca la certidumbre, la filosofía se maneja en la incertidumbre, pero justamente buscando esas respuestas que no necesariamente son ciertas, como dije hoy, pero sí significativas. Yo siempre digo, ¿no? que la filosofía, una de las cosas que enseña, que también esto es muy útil para la vida o muy significativo para la vida, que es que en la incertidumbre es donde está la verdadera libertad. Y entonces ahora, en este momento, nosotros entendemos, como la humanidad y los seres humanos entendemos que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y nos tenemos que hacer responsables de esas decisiones. Y ese es el ejercicio de la libertad. Ahí está el ejercicio de la libertad. Y para el ejercicio de la libertad, nada más propicio que la reflexión filosófica. Otra pregunta. La filosofía y su relación con el derecho. ¿Ha evolucionado? ¿Cómo ha sido un poco la historia y a lo que llegamos hoy? Bueno, mira, en realidad en su relación, bueno, yo vengo de una familia de abogados, ¿no? Entonces siempre escuché que la filosofía del derecho en la materia esa que tenían que cursar en facultad, nunca la entendieron mucho, nunca supieron mucho para qué era, ¿no? Pero en realidad, estrictamente hablando, la filosofía y el derecho están íntimamente vinculadas, o la filosofía tiene un espacio, ¿no? Que es todo el aspecto normativo de la filosofía, que en la Facultad de Humanidades, por ejemplo, se la denomina como filosofía práctica, ¿no? Que es la ética y la filosofía política, fundamentalmente, cuyo objeto de estudio justamente consiste en, bueno, estas grandes preguntas referentes a el arte, como decía hoy, de vivir juntos, ¿no? De la convivencia, donde la justicia, ¿no? La justicia, que es el concepto clave en el derecho, ¿no? Donde la justicia es un concepto fundamental, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿No? ¿Qué es la justicia? Esa es una pregunta que ya se hacía Platón en el siglo IV a.C., de hecho escribió una de sus obras más importantes, que es La República. La pregunta de la República, o sea, la pregunta que motiva esa gran obra es ¿qué es la justicia? Y Platón escribe un diálogo, repito, uno de los más importantes dentro de la obra de Platón, en torno a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la justicia? Y eso uno lo puede encontrar a lo largo de toda la historia de la filosofía. De todas maneras, hubo como un tiempo en el cual ese tipo de preguntas, o sea, lo que es la filosofía política, dejó de tener cierta relevancia dentro de la academia, ¿no? Dentro de esa producción filosófica, hasta que apareció en el siglo XX un filósofo norteamericano llamado John Rawls, que escribió una obra fundamental en la filosofía política que se llama La teoría de la justicia. Y bueno, y de ahí en más, como que el concepto de justicia, como que
volvió, y de la filosofía política en general, volvió a estar un poco en el tapete, ¿no? Y te vuelvo a repetir, hoy es una rama de la filosofía que es de las más estudiadas, de las más, las que tiene más producción en el sentido de obras filosóficas, de papers, etc. Esta cuestión de esta recuperación de lo que son los valores de la comunidad, ¿no? Que los valores de, bueno, cómo son los vínculos, ¿no? Los vínculos humanos y cómo debemos administrarlos, cuidarlos, ¿no? Para justamente poder garantizarnos la mejor coexistencia posible. Es una pregunta fundamental. Y pienso que todo abogado o toda persona que se dedica, un profesional del derecho, son preguntas que están siempre muy, ¿no?, latentes, porque bueno, los abogados, el trabajo de un abogado justamente es eso, ¿no? Pensar en torno a la justicia, incluso administrarla. Sí, lo que te iba a preguntar, para un juez, de alguna manera está aplicando el derecho, pero también un poco de filosofía. Absolutamente. Absolutamente. Yo no me puedo imaginar ningún juez que no se cuestione respecto a, bueno, ¿qué es la justicia? A ver, ¿y cómo sé yo si estoy llegando a un fallo que es realmente justo, ¿no? Es una pregunta. Por ejemplo, Platón decía que todos los seres humanos, esto no es en la República, es en el Protágoras, que es otro diálogo de Platón, donde Platón relata el mito de Prometeo, y él dice que los dioses, justamente para poder ayudar a los seres humanos a que pudieran vivir juntos en comunidades, les otorgan el sentido de la justicia. Y dice Zeus, aquel que no lo tenga tiene que ser erradicado como la peste de la ciudad, porque el sentido de la justicia es como una condición sine qua non para la convivencia social. Aquel que no tenga, entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Porque lo que Platón sugiere a través de este mito es que todos los seres humanos tenemos como una balanza, usando ¿no?, el símbolo de la justicia interior. Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, tenemos como esa capacidad para reconocer la injusticia y entonces actuar, ¿no?, de forma tal para justamente compensar ese desequilibrio. Y los abogados y los jueces son los profesionales de eso, ¿no? Son los que se encargan justamente de esa administración, ¿no? De ese compensar, de ese tratar de mantener la balanza lo más equilibrada posible. Pero obviamente que no es fácil. Claro, no es fácil, le estoy a preguntar, porque para mucha gente le llama, eso fue una injusticia, o esto es injusto. ¿Cómo se interpreta esa manifestación popular? ¿Esto es injusto o esto es injusticia? Claro, a ver, si nos basamos en el mito de Prometeo de Platón, bueno, podríamos decir que hay podemos llamarlo así, como una intuición, ¿no? Como que frente ¿no?, cuando experimentamos o observamos o estamos frente a un hecho injusto, es como hay algo que nos molesta, nos genera malestar, ¿no? Que ese vendría a ser lo que nos lleva a decir, esto es una injusticia. Pero también, sin lugar a dudas, está el aspecto cultural, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura occidental es injusto que las mujeres tengan que circular en lugares públicos todas tapadas, y en otras culturas es perfectamente natural. Entonces, ahí tú ves cómo el sentido de la justicia también tiene un gran componente cultural, y no solamente si es que este mito de Prometeo, a mí me encanta, y yo creo que es así. Yo creo que los seres humanos tenemos como esa propensión connatural a molestarnos frente a un hecho injusto. Pero después está la cultura, que también hace su trabajo ahí, ¿no? Decime, tú eres profesora segura de gente joven. ¿Qué es lo que hoy la gente joven espera de la filosofía o busca en el estudio de la filosofía? A esas generaciones muy jóvenes que están en los 20, 20 y pico de años.
Te digo, Juan, que es impresionante la respuesta que, o sea, no solamente yo, sino en general, la filosofía y los docentes, y recibimos de los jóvenes. Es increíble. Los jóvenes, lo que pasa es que también uno tiene que pensar que los jóvenes están en esa edad, ¿no?, donde se cuestionan todo, y eso es como, ¿no?, la actitud de sospecha o de duda, ¿no?, que es tan importante, porque la filosofía nace con la duda, con la pregunta, y los jóvenes están en esa búsqueda. Entonces, cuando descubren la filosofía, que no siempre la descubren, eso depende de muchísimos factores, también de qué tipo de docente, porque si bien acá en Uruguay, en el liceo todos tienen filosofía como una materia obligatoria, bueno, hay profesores y profesores, ¿no? Pero cuando los jóvenes tienen la oportunidad de descubrir la filosofía, de descubrir en la filosofía ese espacio y esa oportunidad para poder poner esos cuestionamientos sobre la mesa, ¿no?, para analizarlos, para reflexionar en torno a ellos, para discutirlos con otros. La filosofía tiene eso también, ¿no? La filosofía es una actividad muy introspectiva, como dije hoy, muy solitaria, pero al mismo tiempo también es una actividad muy dialéctica, ¿no?, de que se sirve del diálogo con otros, para justamente poder discutir y poder intercambiar perspectivas, argumentos, etc. Entonces, los jóvenes, sin duda, yo creo que esto ha sido siempre en general, yo creo que la juventud es una etapa en general como muy propicia para la filosofía, y que el ideal sería que todos los jóvenes pudieran ver ahí, descubrir ese espacio, ¿no? Ver en la filosofía una oportunidad, que lamentablemente no es el caso siempre, pero cuando lo es, ellos saben sacar muy buenos frutos de eso, ¿no? Y responden de una forma muy proactiva y muy rica a esa oportunidad que les da la filosofía, sin duda. Es muy lindo trabajar con jóvenes. Con adultos también, ¿no? Pero con jóvenes es realmente enriquecedor. Otra pregunta. ¿En qué lugar del mundo le dirías a un joven que se quiere especializar en filosofía fuera? ¿Cuál es para ti la meca en la especialización en la filosofía? Yo creo que sin duda hay dos lugares o dos países que yo diría que son así como, le recomendaría a cualquier joven que si pudiera que se fuera. Uno es en Francia, en París, o Francia en general, y el otro es en Alemania, ¿no? Yo creo que hoy, bueno, Alemania es tradicionalmente, ¿no? Alemania nos ha dejado grandes pensadores, grandes pensadores. Y en Francia, Francia es una cultura muy filosófica, ¿no? Justo hace unos pocos días me entrevistaron de una revista francesa, y me decía la periodista que es muy común en París, ahí en Francia, en los medios, en la televisión, en la radio, en la prensa, así como me dice, así como entrevistan politólogos, economistas, siempre entrevistan a algún filósofo, ¿no? Francia tiene una cultura muy, muy filosófica. O sea que yo, sin Esperemos duda... que Marcasur está entonces un poco en esa onda, en esa línea. Me parece muy bien, Juan, me parece muy bien. Sí, sí, sin Y duda. hablando de los autores contemporáneos en filosofía, o algunos como tú mencionaste, que no son filósofos, pero están muy cerca de ello. Mm. ¿Qué nos puedes decir para las personas que nos están escuchando y que quieren adentrarse en el tema filosófico? ¿Qué les recomendás tú para comenzar a leer? Mira, yo creo que estos dos autores de los cuales te hablé hace un rato, Byung-Chul Han, todos los libros de Byung-Chul Han son interesantes.
y como te dije hoy, son libros accesibles, porque lo que tiene la filosofía, Juan, y esto es una realidad, es que es un poco árida, ¿no? O sea, leer filosofía para aquellos que no tienen formación filosófica les resulta como un poco tedioso, ¿no? Un poco difícil, uno tiene que poner mucha voluntad y mucho empeño en eso, ¿no? Entonces, yo por lo general cuando me preguntan, yo recomiendo o autores como Byung-Chul Han, que es un autor muy accesible, es su último libro, La desaparición de los rituales, es imperdible. También está Psicopolítica, que es otro muy interesante, La sociedad del cansancio, bueno, etcétera. Ese por un lado. Después, otro autor contemporáneo, que no es filósofo, como dije hoy, pero que también vale la pena leer, es Harari, Sapiens, Homo Deus, y especialmente las 21 lecciones para el siglo XXI, que es como un poco un compendio de las otras dos obras, pero que también, que de repente asusta menos porque no es tan, no es tan voluminoso como Sapiens y Homo Deus, entonces ha sido más popular, ha sido mejor, ha tenido una mejor recepción o una mayor recepción en los lectores. Y después, bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, para aquellos que les interesa la filosofía y quieren, ¿no?, tener como ciertos conocimientos generales de filosofía, yo siempre recomiendo a Fernando Savater, que es un filósofo español, que realmente tiene libros, una gran cantidad de libros, de muchísimos temas diferentes dentro de la filosofía, y que también como que da como, ¿no?, como un conocimiento general de los diferentes autores, de las diferentes corrientes dentro de la filosofía, que realmente es interesante y es... Yo, por ejemplo, los libros de Savater los uso mucho también en mis cursos, porque me resultan muy, muy efectivos en ese sentido, ¿no? Es un filósofo serio, él tiene formación filosófica, y realmente tiene como esa capacidad para escribir sobre filosofía de una forma amena, entendible, que se conecta con la vida cotidiana, que eso también es importante, ¿no? Porque para las personas que no se especializan en la filosofía, bueno, quiero encontrar acá algo que a mí me resuene en mí, para así yo puedo llevar conmigo a mi vida, ¿no? Que yo pueda relacionar con mi vida. Y eso, Savater, en ese sentido, es un autor muy, muy interesante. Eh, Mencionaste recién a Harari también, y estaba recordando el libro Lección del siglo XXI, en el cual habla en un momento de inteligencia artificial y todo esto lo que viene. ¿Cómo se plantea desde el punto de vista filosófico esos temas? Bueno, ese es un gran problema en torno al cual los filósofos están reflexionando hoy muchísimo, ¿no? Porque, bueno, como bien lo plantea Harari, sí, ¿no? Todo indicaría que, bueno, que gracias a la inteligencia artificial que tiene, ¿no?, que nos reporta beneficios, sin duda, el ser humano corre el riesgo de perder su autonomía y su libre albedrío, ¿no? Incluso de que el Homo sapiens se extinga como especie, es una cosa muy espeluznante, ¿no? Pero bueno, que los cyborgs, que vendrían a ser como estos humanoides, ¿no? Creados por el ser humano, es increíble, ¿no?, la paradoja, o sea, que el ser humano cree, ¿no?, algo, un ser, que represente una amenaza a la supervivencia de la especie. Y bueno, o sea, la realidad es que lo que los filósofos están planteando, incluso Harari, es que para no terminar en eso, necesitamos, bueno, tomar decisiones ya, ¿no? Y eso no es fácil, porque los cambios para el ser humano, ¿no?, el poder reflexionar justamente, ¿no?, lo que decíamos hoy, reflexionar en torno a lo que yo quiero, a lo que deseo, a lo que es deseable y lo que no es deseable, no es fácil, y requiere de tiempo, que ese es otro
los grandes problemas que enfrentamos los seres humanos en el mundo de hoy, ¿no? Que para tomar esas decisiones que nos librarían de ese futuro bastante distópico, tendríamos que empezar a reflexionar muy en serio, ¿no? A reflexionar y a generar en nosotros un cambio que haga posible el desviar ese camino, ¿no? Y el preservar nuestra autonomía. Una de las cosas que dice Harari es que ya hoy, y ni que hablar, que en la medida que esto sigue desarrollándose va a ser cada vez más, es más fácil e incluso más efectivo preguntarle a Google qué libro debería leer o a Amazon que decidirlo yo mismo. Y en eso estamos perdiendo, aunque no nos demos cuenta, o aunque no queramos ser totalmente conscientes, estamos perdiendo nuestra autonomía y nuestro libre albedrío. O sea que sí, es un problema fundamental. Una última pregunta. La familia para Latinoamérica sigue siendo un núcleo de la sociedad muy importante. ¿Qué está sucediendo con la filosofía y la familia? Bueno, mira, lo que quizás específicamente la familia no te sabría responder así exactamente. Quizá no hay tantos autores o al menos autores relevantes, que se dediquen específicamente a ese tema. Lo que sí es un tema súper candente, y Harari, Byung-Chul Han, entre otros, después hay muchos en Estados Unidos, Charles Taylor, McIntyre, bueno, son muchos los filósofos, especialmente dentro de la rama de la filosofía política, que están planteando la necesidad imperiosa de recapturar los vínculos sociales y los valores comunitarios. La familia, que vendría a ser el núcleo esencial, ¿no?, de toda comunidad. Entonces, que uno de los problemas que se está viviendo en el mundo contemporáneo es la pérdida de esos vínculos, ¿no? Este desarrollo y como este auge del individualismo, de las libertades individuales, que por supuesto tienen su aspecto muy positivo, pero que la contracara de eso es la pérdida de esos valores comunitarios, de esos vínculos sociales que son fundamentales para todo ser humano, simplemente por el hecho de que somos animales sociales, ¿no? Entonces, Perdón, y los filósofos que tú nombras hablan del tema y buscan, se preguntan qué va a pasar, qué va a suceder. Sí, claro, no, y ellos, a ver, ellos observan lo que está sucediendo y justamente lo que plantean es que esto amerita una urgente toma de conciencia de la importancia que es la recuperación de esos valores, ¿no? La recuperación de esos vínculos, de esos valores compartidos, de lo que los griegos llamaban el bien común, ¿no? O sea, que es la importancia que tiene la comunidad para el individuo, ¿no? O sea, esto de que el individualismo exacerbado, ¿tá?, no hace feliz al individuo, ni le da la oportunidad de tener una vida plena, porque el individuo es individuo dentro, o deviene individuo dentro de una comunidad. Y para que ese individuo goce de bienestar y plenitud, tiene que estar, ¿no?, incluido dentro de una comunidad que le proporcione esa posibilidad, ¿no? Y realmente el mundo en el que vivimos, cada vez más se están como disgregando esos vínculos, ¿no? Se están por eso la desaparición de los rituales de Byung-Chul Han justamente trata ese tema. Y te diré que todo el libro, si tú me preguntaras, bueno, poneme todo en las 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, resumímelo en una idea, te digo, los valores, la cooperación, ¿tá? Ese es es como el gran concepto de Harari, ¿no? La necesidad de crear una humanidad
basada en esa virtud, la virtud de la cooperación, ¿no? Y la cooperación justamente alude, se vincula directamente con el concepto de comunidad, de bien común, del otro, la importancia del otro, ¿no? Esta importancia que tienen los otros en la vida de todo sujeto o de todo individuo, sin duda. Sin duda, te diría que es el gran tema hoy por hoy. Malenita, bueno, muchas gracias, Malena, por tu tiempo. Creo que hemos cumplido con nuestro propósito de hablar de filosofía. Hablemos de filosofía y hemos hablado de filosofía, hemos tocado algunos puntos y me encantaría seguir porque hace poco comencé con esto y estoy muy apasionado y estoy leyendo todo lo posible. Me encantaría seguir y continuar, pero el tiempo nos reclama ponerle fin. Y otra vez, muchas gracias y ya volveremos a entrevistarte en alguna otra oportunidad. Gracias a ti, Juan. Fue un placer filosofar contigo. Un placer total. Bueno, suscriptores, gracias a ustedes también.